Que Dios siga bendiciendo a la iglesia en esta mañana. Los pasados domingos, hermanos y hermanas, hemos estado insistiendo de alguna manera en la forma y en la manera en que la Escritura bíblica nos habla de cómo en la gente que se encontró Jesús en el camino, en diferentes escenarios, cómo en esas personas se generó la fe. Y hemos dicho ya en algunas ocasiones en estos pasados domingos, y queremos que la iglesia siga pensando en eso, que el texto bíblico claramente nos narra que en varios eventos que se nos cuentan, la primera respuesta no fue una respuesta de fe, sino que la primera respuesta fue una respuesta de perplejidad, de desconcierto. ¿Recuerdan ustedes con el relato de la resurrección y con el relato que también mezclamos con él la semana pasada de la pesca milagrosa en Lucas 5? Y que del desconcierto, de la perplejidad, del temor, de la duda, de las preguntas, del miedo, del encerramiento, del sentido de fracaso, de derrota, entonces finalmente llegaron al estado de la fe. Cuando se logra la pesca milagrosa de la que habla Lucas 5, y el domingo pasado aludíamos a ello, y nuestra hermana Iris Andújar, que dirigió el culto, incluyó esa lectura dentro del culto, quiero volver a recordarles que todos ellos tuvieron gran temor cuando vieron el resultado de la pesca. Y que mientras Pedro le pedía a Jesús que se apartara de él, Jesús, todo lo contrario, lo que quería era acercarse a él, no apartarse de él. Y en ese texto, hermanos y hermanas, de Lucas 5, del 1 al 11, que lo insistimos la semana pasada, yo solamente quiero volver a leer 2 versos de ese texto. Por favor, escúchenlo nada más. Y vio 2 barcas, refiriéndose a Jesús, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mas al final entonces Jesús le dice a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de gentes. Yo quiero en esta mañana culminar esta serie de reflexiones que realmente comenzaron el domingo de resurrección con el sermón de Ángel sobre los caminantes de Emaús, tal vez para insistir en algunas cosas que me parecen importantes, hermanos y hermanas. Fíjense cómo Jesús llega a una escena completamente normal y repetida en la vida de estas personas. Estaban haciendo lo que hacían y lo que sabían hacer, eran pescadores. Habían estado allí en el lago de Genezaret, en este caso, tratando de hacer y tratando de lograr el sustento para ellos y para sus familias. Y Jesús, y escuchen bien esto, hermanos, porque aquí es que está el asunto que yo los tengo cansados ya, yo lo admito y lo reconozco, de cuál es el peligro de leer la Biblia departamentalizadamente, ¿verdad? Y no tener la visión del conjunto. Nosotros no podemos olvidar que esta escena ocurre justo después, escuchen, justo después, no solamente del evento de la tentación en el desierto,
sino que ocurre justo después del momento en el que narra el Evangelio de Lucas que Jesús, estando en el lugar de crianza en Nazaret, entró en la sinagoga. En el momento de la reunión de la comunidad. Y entrando en la sinagoga cogió el rollo del libro y leyó. Nada más y nada menos leyó aquello que decía: el Espíritu del Señor está ¿qué? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y sigue diciendo todo lo demás. Y allí se dice algo importante, que todos los ojos de la gente se fijaron sobre él, y él dijo: hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Y el mismo Jesús, y ese hoy ahí, ¿verdad? Es maravilloso. Les prometo que otro día bregamos con ese hoy se ha cumplido esta escritura. Me parece que es una frase hermosa. Pero fíjense que el mismo Jesús que entra a la sinagoga, no se me pierdan, hermanos, el mismo Jesús que va a la sinagoga y que allí cumple con el deber religioso de un buen judío, de ir a la hora de la reunión, el día que principalmente estaba destinado para eso. Ese mismo Jesús que, usando la profecía de Isaías, comparte una enseñanza que culmina con el hoy se ha cumplido esta escritura. Ese mismo Jesús que va a la sinagoga es el mismo Jesús que se trepa en una barca. Eso nos tiene que inmediatamente llamar la atención. El mismo Jesús que hace un momento, y aquí, ¿verdad?, hace un día, 2 días, lo que haya sido, unas horas, va a la sinagoga y allí proclama, utilizando el contenido de la profecía de Isaías, ese mensaje. Es el mismo Jesús que llega hasta donde están estos individuos en su rutina diaria, y ya no en el templo, donde los otros religiosos pensaban que era que se validaba la autoridad religiosa. Cada vez me enamoro más de Jesús. Cada vez me enamoro más de Jesús. Cada vez me enamoro más de Él. Donde los otros pensaban que era que se legitimaba su estatus religioso, Jesús, validando la importancia del templo, fíjense, por eso es que lo estoy trayendo, porque no es para que nadie se me vaya por la jama. No, Jesús iba al templo. Jesús entendía la importancia de hacer una vida en comunidad de fe. Por eso es que me gusta también, ¿ves? Porque es de coco y de piña, ¿no? Y le digo esto, ¿verdad?, porque me fascina la gente que rápido dice: no, porque es que no es necesario a la iglesia. Nadie ha dicho que es necesario venir a la iglesia para salvarse, porque la salvación es un don de Dios. Yo lo he dicho desde este púlpito, ustedes lo saben, no me he escondido. Yo no vengo a la iglesia para salvarme. A mí Dios me salva en la persona de Jesucristo, no por el nombre de este lugar. Ahora, el propio Jesús validó la importancia de que ese llamado, estamos hablando también desde el llamado, ¿no?, y de la respuesta al llamado, que ese llamado y que esa respuesta al llamado tiene como uno de sus contenidos importantes el hacer vida en comunidad. Así que Jesús iba al templo y también allí en la barca se trepó, y el lugar común, el lugar cotidiano, el lugar para muchos anónimo,
lo convirtió en un espacio importante de su proyecto de vida. El lugar común, el espacio cotidiano, lo convirtió en un espacio para hacer valer, para legitimar su proyecto de vida. Y de eso es de lo que yo quiero hablar en esta mañana por un ratito. Fíjense que Jesús se trepa en la... Yo me imagino que los fariseos que estaban ahí se reventarían, ¿verdad? Porque se enseña, mira nene, se enseña en la sinagoga. Esto no se le puede hacer así accesible a la gente tan fácilmente. Esta democratización de la enseñanza religiosa, esto no es así. Esta apertura para que todo el mundo pueda recibir con tanta facilidad, eso no es así. Claro, hay una razón de jaivería que tenemos que entender para eso. Porque en la medida en que ellos, en este caso en particular, obligaban a la gente a ir al templo había que llegar con una ofrenda. Nosotros no podemos ser tan naif, nosotros no podemos ser tan ingenuos a la hora de leer estas reacciones de los fariseos. Por eso era que después le preguntaban, ¿con qué autoridad es que enseña este? Entonces, es que los volvió locos, porque el tipo les estaba, no perdamos eso, Jesús les estaba tumbando el kiosco a ellos, Había una razón de ataque al sistema de Jesús. Si la gente no va al templo, no llegan con el sacrificio, no llegan con la ofrenda, el presupuesto del guiso de nosotros baja. ¿Están viendo? Así que Jesús, al abrir ese espacio, hermanos y hermanas, y a donde yo quiero llegar, es que Jesús le estaba diciendo a la gente una cosa que yo quiero volver a decirle en esta mañana y que yo sé que todos ustedes la saben, que no es nada nuevo, pero yo se la quiero volver a decir. Jesús insistió en enseñarle a la gente que la presencia de Dios